El mundo era una sinfonía controlada de caos, y yo era su director. El agudo estallido de las rondas simuladas, el rítmico tintineo de los casquillos vacíos sobre el hormigón, los gruñidos de esfuerzo. Era la música de mi vida aquí, dentro de los estériles confines de contrachapado y acero de la Casa de la Muerte en Fort Bragg. Había reglas, ángulos de ataque, campos de tiro. El preciso ballet de una escuadra de 4 hombres forzando una puerta a mi equipo, Ghost 1, se movía con la letalidad fluida que provenía de años operando en la vanguardia más extrema. Éramos el bisturí del JSOC, los hombres a los que enviaban cuando las cosas se torcían en los rincones más oscuros del mundo. Observaba desde la pasarela, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sargento Maestro Cole Judge Hartman. El nombre pesaba hoy, el apodo aún más debajo de mí. El sargento de primera clase Frank Breacher O'Connell colocó una carga en una puerta con la delicadeza de un relojero. Un momento después, la puerta se desintegró y el equipo inundó la habitación. El sargento de primera clase Marcus Anvil. Gallo, un hombre construido como el vehículo blindado que le daba nombre, lideraba el avance. Su M4A1, una extensión natural de su cuerpo, era nuestra roca, el objeto inamovible. Detrás de él, el sargento de Estado Mayor Leo, Glitch, Kendrick, nuestro mago de las comunicaciones y la tecnología. Se desvió hacia la izquierda, sus ojos escaneando en busca tanto de amenazas digitales como físicas. Incluso en el entrenamiento, un cable suelto de su equipo montado en el casco siempre parecía colgar cerca de su barbilla, como si estuviera perpetuamente cableado al éter. Cerrando la retaguardia estaba el sargento de primera clase Ben Doc Carter, nuestro médico. Sus movimientos tan calmados y deliberados como los de un cirujano. Era perfecto, una ejecución impecable. Despejaron la habitación en menos de 4 segundos. Este era nuestro santuario. Un mundo de blanco y negro, amenaza y no amenaza. Aquí éramos dioses. Entonces, el santuario se hizo añicos. No fue la familiar sirena de un ejercicio de entrenamiento. Esta era una sirena cruda y desgarradora, que ascendía arañando desde el corazón de la base, un sonido sobre el que solo había leído en planes de contingencia. Era el sonido de un mundo rompiéndose. Por el sistema de megafonía de toda la base, una voz sintetizada y antinaturalmente tranquila pronunció palabras que me helaron la sangre en las venas. Protocolo Flecha Rota, nivel alfa. Todos los activos de nivel 1 preséntense en las armerías designadas. Esto no es un simulacro, repito. Esto no es un simulacro. Mi equipo se quedó helado. Sus cabezas se alzaron bruscamente hacia la pasarela. No necesité dar una orden. Su entrenamiento, su propio instinto, tomó el control. Ya se estaban moviendo, expulsando cargadores, poniendo el seguro a las armas, sus auras de calma profesional reemplazadas por una urgencia fría y afilada. Nos encontramos en la salida de la Casa de la Muerte, con la sirena todavía aullando como un alma en pena. Flecha rota. Un arma nuclear perdida o comprometida. Pero nivel alfa, eso no existía en ningún manual que yo hubiera visto. Implicaba algo nuevo, algo peor. La armería era un caos, pero un caos controlado. Pasamos de largo las jaulas habituales de registro. Los intendentes sacaban en carretillas pesadas cajas Pelican, sus rostros pálidos. El equipo que nos prepararon confirmó mis temores. Junto a nuestras M4 y Glocks personalizadas, sacaron la artillería pesada. Una ametralladora de cinta M240B para Anvil. Un lanzagranadas automático MK-47 Striker. Un M107A1. Un fusil de francotirador de calibre .50 que podía atravesar el bloque de un motor desde una milla de distancia. Nos entregaron a cada uno 2 cohetes antitanque M136 AT-4. ¿Contra qué demonios estamos luchando, Judge?, masculló Anvil, levantando la M240B, como si fuera un juguete. Sea lo que sea, dije,
montando la corredera de mi Glock. El sonido un pequeño consuelo en la creciente marea de que algo iba mal. Esperan que esté blindado. A Glitch le entregaron un maletín reforzado que contenía un ordenador portátil negro mate y una serie de antenas y discos parabólicos de aspecto extraño, equipo experimental de guerra electrónica. Material de alto secreto. Lo miró, luego a mí, con los ojos muy abiertos. Jefe, esto está más allá de mi autorización. Tu autorización acaba de ser mejorada, Leo, repliqué sombríamente. Nos cargaron en un camión de plataforma y nos llevaron a través de la pista de aterrizaje hasta un MC-130. Comando 2 que esperaba, sus 4 motores turbohélice ya rugiendo. Un coronel del SOCOM nos recibió en la rampa, su rostro una máscara de agotamiento. No se molestó con saludos ni formalidades. «Suban a bordo», ladró por encima del ruido del motor. «Señor, ¿cuál es nuestro objetivo?». Grité de vuelta. Se inclinó. Su aliento olía a café rancio y pavor. Havenwood, Oregón, un pueblo pequeño. Se quedó completamente a oscuras hace 2 horas cada línea, cada señal, muerta. Enviamos a un equipo táctico de la policía estatal. Perdimos el contacto hace 90 minutos. Van a entrar completamente a ciegas. Las reglas de enfrentamiento quedan a su discreción. Su objetivo se designa como Sujeto Cero. El nombre no significaba nada. Las implicaciones lo significaban todo. En el vientre de la bestia nos abrochamos los cinturones en nuestros asientos. La rampa se cerró, sumergiéndonos en la tenue luz roja de la bahía de carga. Mientras el avión comenzaba su estruendoso despegue, una profunda sensación de finalidad me invadió. Nos enviaban a luchar contra un enemigo desconocido, en una situación desconocida, con armas diseñadas para ganar una guerra convencional. Cada instinto que había perfeccionado durante una década de combate me gritaba que esto no era una guerra convencional. Glitch, siempre profesional, ya estaba montando su equipo, intentando atravesar el muro de silencio que rodeaba Havenwood. El resto de nosotros nos sentamos en la oscuridad vibrante, cada hombre perdido en sus propios pensamientos. Doc Carter revisaba meticulosamente sus suministros médicos, desplegando kits de trauma llenos de coagulantes avanzados, morfina de grado de combate y antídotos de amplio espectro para cada agente nervioso y plaga biológica conocida por el hombre. Se estaba preparando para lo peor, pero el silencio de Havenwood sugería algo mucho más allá de lo peor que pudiéramos imaginar. Las horas se desvanecieron una en la otra. Entonces, Glitch se arrancó los auriculares. «Tengo algo», siseó, su voz tensa. «Es un fragmento, la última transmisión del despacho del Departamento de Policía de Havenwood. Está muy degradada». Conectó la señal al sistema de comunicaciones de la cabina, un estallido de estática, luego la voz de un hombre, ahogada por el pánico. «A todas las unidades, retrocedan al ayuntamiento. Oh Dios, no se detiene. No dejen que...». La voz fue ahogada por el sonido de disparos frenéticos de pistola, luego el ladrido más pesado y profundo de una escopeta de patrulla. Más gritos. Entonces, por debajo de todo, surgió un nuevo sonido. Era un zumbido bajo y resonante que no era un zumbido en absoluto. Era un rugido, pero un rugido que vibraba a una frecuencia que parecía intentar desgarrarte los huesos desde dentro. Era gutural, antiguo y total, aterradoramente alienígena. No era el sonido de un animal, era el sonido de un dios, y estaba enojado. La grabación se cortó a estática, la luz roja de la bahía de carga pareció atenuarse. Nadie habló. No hacía falta. Acabábamos de oír la voz del Sujeto Cero. Y en ese momento, todos supimos que las armas que llevábamos, el entrenamiento que habíamos soportado, el mismo coraje que nos definía, podrían no significar nada en absoluto. El MC-130J aterrizó con un golpe brusco en una pista improvisada tallada en un tramo desolado de la autopista de Oregón. La rampa descendió para revelar una escena de poder militar frenético y organizado.
Una base de operaciones avanzada, o FOBE, había surgido de la nada. Una isla de lona y acero en un mar de pinos, a 50 millas del perímetro de Havenwood. El aire era frío, fresco, y estaba lleno del zumbido de los generadores y el murmullo ansioso de un centenar de conversaciones. Nos sacaron a toda prisa del avión y nos metieron en una gran tienda de mando, el centro neurálgico de lo que ahora se llamaba Operación Cosecha Sombría. Un general de 2 estrellas de la Marina estaba de pie frente a una serie de monitores, su espalda recta como una vara, su rostro tallado en granito. Se giró cuando entramos, sus ojos deteniéndose en cada uno de nosotros por un momento, sopesándonos. «Sargento Maestro Hartman», dijo, su voz una grava baja. «Soy el general Marcus Thorne. Bienvenidos al infierno». Señaló la pantalla principal. Mostraba una imagen satelital de Havenwood, un pueblo tranquilo enclavado en un valle, ahora marcado con un círculo rojo intenso. «Hace 26 horas», comenzó Thorne, su tono cortante y desprovisto de emoción. «Havenwood, Oregón, población 5283, dejó de existir. Todas las comunicaciones, línea fija, celular, radio, internet, fueron cortadas simultáneamente. Una patrulla de la Guardia Nacional de Oregón fue enviada a Pumble a investigar. Perdimos contacto con ellos a 6 millas de los límites del pueblo. Su última transmisión fue incoherente. Pulsó un botón y la pantalla cambió a un vídeo granulado en blanco y negro. Enviamos un Drone Reaper hace 12 horas. Obtuvimos 90 segundos de metraje antes de perder la señal. Esto es lo que vio. Las imágenes eran escalofriantemente silenciosas. La cámara del dron recorría la calle principal de Havenwood. Era una escena de desolación pura e inexplicable. Había coches esparcidos por la carretera, muchos estrellados entre sí o contra edificios, pero no había señales de explosiones. Los cuerpos cubrían las aceras y se desplomaban en los asientos del conductor, pero no había sangre, ni vísceras. Los cadáveres parecían vacíos. Su piel era de un uniforme gris calcáreo, sus formas desecadas y encogidas, como antiguas momias dejadas al sol. «¿Qué les pasó?», preguntó Doc, su curiosidad profesional superando su conmoción. «No lo sabemos», admitió Thorne, «pero eso no es lo peor. Miren». Dirigió nuestra atención a un parpadeo de movimiento cerca de la plaza del pueblo. El operador del dron había hecho zoom. La imagen pixelándose mientras se esforzaba por resolver la forma era bípeda, humanoide. Pero ahí terminaban las similitudes. Era masiva, fácilmente de 10 pies de altura. Su piel del color del barro seco y tensa sobre un armazón delgado y musculoso. Unas alas coriáceas, como de murciélago, estaban plegadas contra su espalda. Sus piernas terminaban en pezuñas hendidas. Pero la cabeza era material de la peor pesadilla. Estaba partida por la mitad, como una grotesca flor depredadora, abriéndose para revelar una fauce revestida con lo que parecían hileras de dientes afilados como agujas. Un silencio atónito llenó la tienda. Mis hombres, guerreros que se habían enfrentado a la muerte en una docena de países, que habían visto lo peor que la humanidad podía hacerse a sí misma, estaban sin palabras. Nos habíamos entrenado para luchar contra hombres. Esto era otra cosa. ¿Es una broma? ¿Alguna chorrada de CGI? Susurró finalmente Breacher, su voz temblando con una mezcla de incredulidad e ira. «Le aseguro, sargento, que esto no es una broma», dijo Thorne, su voz mortalmente seria. «Esta es la realidad a la que han sido enviados a enfrentarse. Lo llamamos el segador. Dejó que la imagen calara, que procesáramos lo imposible. Nuestros equipos de inteligencia han estado investigando hace unas semanas. El FBI estaba monitoreando a una secta apocalíptica local que operaba desde una vieja mansión en las afueras del pueblo. Se hacían llamar la Iglesia del Último Amanecer. Su sitio web, lo que pudimos recuperar de las cachés, estaba lleno de sandeces apocalípticas.
profecía sobre un cosechador de más allá de las estrellas, que vendría a recoger la paja y preparar el mundo para la llegada de sus amos. El rostro de Thorne se tensó. ¿El escuadrón de policía que enmudeció? Su último registro fue desde esa mansión. Informaron haber encontrado 12 cuerpos dispuestos en un círculo ritual. El forense, antes de que las líneas se cortaran, dijo que todos murieron voluntariamente. Suicidio en masa. Se volvió para mirarnos, sus ojos clavados en los míos. Su misión, Ghost 1. Tiene 3 objetivos. 1. Infiltrarse en Havenwood y establecer un puesto de observación seguro. 2. Evaluar la naturaleza y las capacidades del objetivo. Encontrar una debilidad. Encontrar una forma de matarlo. 3. Si encuentran supervivientes, los quiero evacuados. Pero su objetivo principal se inclinó hacia adelante, enfatizando cada palabra. Es el segador. La misión era un suicidio, una tarea de tontos. Nos enviaban con rifles y granadas a luchar contra un apocalipsis andante que había borrado un pueblo de 5,000 personas en un día. Pero no se le dice que no a un general de 2 estrellas cuando el mundo está en juego. Necesitaremos una inserción aérea, dije, mi mente ya trabajando en los problemas tácticos. Descenso rápido sobre la posición defendible más alta, lejos de su última ubicación conocida. Necesitamos el terreno elevado. Thorne asintió. El tejado del edificio de oficinas Cascade Tower, de 20 pisos, en el centro. Es la estructura más alta del valle. Un par de Black Hawks MH-60 del 160 SOAR los llevarán a nivel de las copas de los árboles. Estarán en posición en 30 minutos. Mientras salíamos de la tienda para preparar nuestro equipo, la imagen de esa cosa estaba grabada en mi mente. La cabeza floral y partida, los cuerpos grises y muertos, las profecías de una cosecha. Mis hombres estaban en silencio, sus habituales bromas previas a la misión reemplazadas por un silencio sombrío y concentrado. Estábamos cargando nuestras armas, no solo con balas, sino con la frágil esperanza de una especie que acababa de descubrir que ya no estaba en la cima de la cadena alimentaria. Íbamos a la guerra contra una pesadilla, y tenía el presentimiento funesto de que ya habíamos perdido. El viaje fue un borrón de verde y gris. Los 2 Black Hawks MH-60, pintados de un negro no reflectante, volaban tan bajo que la estela de los rotores hacía girar las agujas de pino y las hojas a nuestro paso. Nos sentamos en silencio. Las puertas abiertas a cada lado, enmarcando un mundo que perdía rápidamente la cordura. Al superar la última cresta y Havenwood se extendió bajo nosotros, un silencio antinatural cayó sobre todo. El rugido de las palas del helicóptero era el único sonido en una ciudad que debería haber estado vibrando de vida. No había luces, ni sirenas, ni movimiento. Solo un cuadro estático de un pueblo que había muerto con los ojos abiertos. Los pilotos nos llevaron rápido y con fuerza sobre la Cascade Tower. Lanzaron las cuerdas, y uno por uno, nos deslizamos hacia el abismo. Mis botas golpearon el tejado de grava, e inmediatamente me desenganché, cayendo sobre una rodilla y escaneando los tejados circundantes. El resto del equipo me siguió, sus movimientos económicos y precisos. Anvil y Breacher se desplegaron, asegurando el perímetro, mientras que Glitch comenzó de inmediato a instalar su suite de comunicaciones, una telaraña de antenas y cables que se extendía desde su puesto. Los helicópteros no se demoraron, se alejaron, su sonido desvaneciéndose hasta ser tragado por el silencio opresivo, dejándonos a los 4 solos en nuestra isla de hormigón en un mar de muerte. Levanté mis binoculares, mis manos firmes a pesar de los latidos frenéticos de mi pecho, y comencé un barrido lento y metódico de la ciudad que se extendía abajo. El metraje del dron no le había hecho justicia. La magnitud de la desolación era sobrecogedora. Los coches estaban abandonados a mitad de un giro, con las puertas abiertas. La bicicleta de un niño yacía de lado en un césped perfectamente cuidado. Y por todas partes, los cuerpos,
cáscaras grises y vacías, sus gritos silenciosos grabados en sus rostros. Era una tumba del tamaño de una ciudad. Entonces lo vi. Movimiento, no el andar pesado del segador, sino algo más pequeño, revoloteando por los cañones urbanos. Giré la perilla de enfoque, conteniendo la respiración. Tuve que apartar la vista por un segundo, luchando contra una oleada de náuseas, antes de obligarme a mirar de nuevo. «Judge, ¿estás viendo esto?» La voz de Anvil crepitó en mi oído, tensa y asqueada. «Lo veo», repliqué, mi propia voz un susurro ronco. Eran cosas voladoras, docenas de ellas, tal vez cientos. Patrullaban las calles vacías con un propósito perezoso y zumbante. A primera vista, parecían tábanos monstruosamente grandes, quizás del tamaño de un balón de fútbol. Pero a medida que mis ópticas se agudizaban, el verdadero horror de su anatomía se hizo evidente. Fusionada a la parte delantera de cada cuerpo insectoide, donde debería haber estado la cabeza, había una cabeza humana encogida e inquietantemente humana. Sus rostros estaban congelados en expresiones de agonía eterna, con los ojos muy abiertos, y la boca abierta en un grito silencioso. Alas de insecto batían a un ritmo inaudible, transportando estas abominaciones por el aire muerto. «Comando, aquí, Judge», susurré en mi micrófono, mi enlace con la FOB, nuestra única conexión con la cordura. «Tenemos contacto visual con múltiples hostiles. No es el objetivo principal, son aerotransportados, un híbrido, insecto humanoide. Los designamos ecos». Como si oyera su nuevo nombre, uno de los ecos rompió su patrón de patrulla y giró su rostro atormentado hacia nuestro tejado. Ascendió con una velocidad desconcertante, dirigiéndose directamente hacia nosotros. «Hostil aproximándose», gritó Breacher, levantando su M4 con silenciador. «No disparen», ordené. «No revelen nuestra posición a menos que sea necesario». La cosa no era agresiva, no en un sentido físico. Se detuvo a 50 yardas, suspendida en sus alas zumbantes, y entonces atacó. No fue un sonido, fue una sensación. Un martillo pilón psíquico se estrelló contra mi cráneo, una cacofonía de chillidos, susurros y súplicas de ayuda que no eran auditivos, sino que se gritaban directamente en el centro de mi cerebro. Mi visión se nubló. El tejado se inclinó bajo mis pies. Podía oír a mi equipo gemir en mi auricular, luchando contra el mismo asalto invisible. «¡Ah, Dios! ¡Que pare!», gritó Glitch, agarrándose las sienes. Sus monitores parpadearon salvajemente, mostrando cascadas de datos sin sentido. «Pico masivo de energía psiónica. Está friendo mi equipo. Está friendo mi cabeza». Los susurros se intensificaron, tratando de encontrar un asidero en mi mente, mostrándome imágenes de mi familia, de fracasos pasados, de mis hombres muriendo de formas espantosas. Era un ataque al alma misma. A través del dolor abrasador, me concentré en la fuente de la agonía. Levanté mi rifle, la mira holográfica vacilando en mi visión. «Breacher», gruñí, forzando las palabras a través de los dientes apretados. «Haz el disparo». El chasquido amortiguado del rifle de Breacher fue un alfilerazo en el silencio. La bala de 300 Blackout cruzó la distancia en un instante, impactó al eco en su rostro humano. No hubo sangre ni explosión. La criatura simplemente se plegó sobre sí misma y cayó del cielo como una piedra, dando vueltas y más vueltas, hasta desaparecer en las sombras de la calle de abajo. Instantáneamente, el asalto psíquico cesó. El silencio que regresó fue un alivio bendito, pero estaba contaminado. Respirábamos con dificultad. El sudor me picaba en los ojos. Acabábamos de enfrentarnos a uno de los soldados de a pie del segador y apenas habíamos sobrevivido. Y ni siquiera nos había tocado. Ahora conocíamos las reglas de esta nueva e imposible guerra. El enemigo tenía exploradores, y sus armas no eran balas, sino nuestras propias mentes. Teníamos que salir de este tejado expuesto y bajar al nivel del suelo. Teníamos que llegar a esa mansión.
Encontramos la puerta de acceso al tejado y comenzamos nuestro descenso a la oscuridad de la Cascade Tower. El plan era despejarla piso por piso, un procedimiento estándar que de repente se sentía lamentablemente inadecuado. Las luces de emergencia proyectaban sombras largas y danzantes por pasillos vacíos. Las oficinas estaban en un estado de caos suspendido. Una taza de café volcada, una pantalla de ordenador que todavía mostraba un correo electrónico a medio escribir, una foto familiar en un escritorio. Pero no había cuerpos, ni señales de lucha. Era como si cada persona en este edificio de 20 pisos simplemente se hubiera desvanecido en el aire. El silencio dentro del edificio era peor que el silencio exterior. Era una quietud pesada y expectante que te oprimía, haciendo que el sonido de tu propia respiración pareciera un disparo. Cada sombra parecía albergar una amenaza, cada rincón oscuro una emboscada potencial. Ya no éramos cazadores, éramos presas, moviéndonos con cuidado por la guarida de un monstruo que no podíamos comprender. Moverse por las calles muertas de Havenwood era como caminar por la fotografía de una pesadilla. Usamos las sombras pegados a las paredes de los edificios, avanzando en formación escalonada de una cobertura a otra. Los callejones apestaban a podredumbre y descomposición, pero era un olor seco y polvoriento, no la putrescencia húmeda de la muerte normal. Arriba, los ecos flotaban con alas silenciosas, sus rostros atormentados un recordatorio constante y horripilante de nuestra nueva realidad. Mantuvimos un perfil bajo, nuestros movimientos lentos y deliberados, rezando para que no nos vieran. La mansión de la secta se alzaba en una colina en el límite del pueblo, una silueta oscura contra un cielo de un púrpura amoratado. Era una vieja monstruosidad victoriana, toda de frontones afilados y pintura desconchada, un lugar que habría sido espeluznante incluso en un día soleado. Ahora se sentía como la fuente de toda la oscuridad del mundo. La puerta principal, un pesado asunto de roble, había sido arrancada de sus bisagras y yacía astillada en el porche. ¿Huelen eso?, masculló Anvil mientras nos agrupábamos fuera de la puerta abierta. Sí lo olía. No era solo el polvo de la descomposición. Había algo más, un sabor acre y eléctrico que picaba en la parte posterior de la garganta. Y debajo de eso, un olor empalagoso y dulzón, nauseabundo, que era completamente extraño. Tomando una respiración profunda, di la señal. Entramos, con las armas en alto, barriendo el vestíbulo. El interior era un templo profanado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos complejos y entrelazados pintados con lo que parecía, inquietantemente, sangre seca. Pulsaban con una débil luminiscencia interna, un verde suave y nauseabundo que proyectaba sombras retorcidas por la habitación. El aire era denso y pesado, vibrando con una baja energía que hacía que me dolieran los empastes de los dientes. Encontramos el lugar del ritual en el gran salón de baile. El informe de inteligencia no había mentido. 12 cuerpos, desecados y grises como los de las calles, estaban dispuestos en un círculo perfecto en el suelo. En el centro del círculo, un símbolo masivo e intrincado había sido tallado en la madera, el mismo diseño que adornaba las paredes. El símbolo en sí parecía ser la fuente de la luz tenue, pulsando como un corazón moribundo. Las tablas del suelo en el centro mismo del símbolo estaban ennegrecidas y carbonizadas, como si hubieran sido golpeadas por un rayo que se hubiera originado desde el interior de la propia habitación. «Santo cielo», susurró Doc, arrodillándose para examinar uno de los cuerpos, con cuidado de no perturbar el círculo. No fueron asesinados. No hay heridas, ni signos de trauma. «¿Entonces qué?», pregunté. Doc levantó la vista, su rostro sombrío. Es como si cada célula de sus cuerpos simplemente se hubiera rendido al mismo tiempo colapso celular completo. Toda su energía bioeléctrica, su humedad, todo, simplemente se fue, absorbido directamente de ellos.
Mientras Doc realizaba su sombría autopsia, Glitch encontró un ordenador portátil en un altar improvisado en la esquina de la habitación. Conectó una unidad, sus dedos volando sobre el teclado. «Estoy dentro», dijo. Encontré el diario del líder de la secta, un hombre llamado Elias Thorne. Descargándolo ahora. Leyó extractos en voz alta mientras los datos se transferían, su voz teñida de una mezcla de fascinación y asco. Llama al segador, el sembrador de la cosecha final. Creía que no era un dios, sino un terraformador, un agente de purificación biológica. Fue invocado para limpiar la tierra, para recolectar la cosecha de almas, para alimentar el portal para los verdaderos amos, los grandes jardineros del vacío. Las palabras eran los desvaríos de un lunático, pero de pie en esa habitación, rodeados por la evidencia de su locura, se sentían aterradoramente reales. El ritual no había sido para adorar al segador, había sido para darle a luz, para alimentar su entrada en nuestro mundo con la fuerza vital de 12 sacrificios voluntarios. De repente, Glitch se arrancó el auricular, sus ojos muy abiertos por el pánico. «Jefe, mis sensores están por las nubes. Una lectura de energía masiva moviéndose rápido. Es el segador. Está a 3 manzanas y viene directo hacia nosotros. No tuve que preguntar por qué. Nos había sentido. Habíamos invadido su cuna, su lugar de nacimiento. No había tiempo para correr. Posiciones defensivas. Ahora», ladré. «Este es su nido. Aquí nos defenderemos». El entrenamiento tomó el control. Una fría oleada de claridad barriendo el miedo, Anvil montó su M240B en la entrada principal, su pesado cañón, apuntando por el largo y descuidado camino de entrada. Breacher se movió por la casa, colocando cargas de demolición en puntos estructurales clave. Y minas Claymore. En las aproximaciones, Doc y yo tomamos posiciones junto a los ventanales destrozados, nuestros rifles apuntando a la calle. Estábamos rodeados de símbolos brillantes y los cadáveres vacíos de locos, a punto de enfrentarnos a una criatura de más allá de las estrellas. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, y la imagen que formaban era de un horror cósmico absoluto. La cosecha apenas comenzaba, y estábamos de pie en medio del campo. El segador no anunció su llegada con un rugido o un temblor. Simplemente apareció al final del largo camino de entrada, una silueta imponente contra la luz moribunda. Se movía con una gracia horrible. Sus pezuñas no parecían tocar el asfalto agrietado, mientras se deslizaba hacia nosotros. El aire a su alrededor brillaba, distorsionando el mundo detrás de él, como la neblina de calor en una carretera de verano. Un séquito de ecos giraba alrededor de su cabeza, una corona macabra de almas atormentadas. El zumbido de baja frecuencia que habíamos oído en la grabación regresó, una presión física que vibraba profundamente en mi pecho. ¡Contacto! La voz de Anvil era firme, un testimonio de su voluntad de hierro. Ya estaba apuntando por el cañón de la M240B. Observé a la criatura a través de mi mira. Mi corazón un tambor frenético contra mis costillas. Era más grande de cerca, más aterradoramente real de lo que cualquier vídeo podría transmitir. Los segmentos en forma de pétalo de su cabeza se contrajeron, y tuve la nauseabunda impresión de que estaba saboreando el aire, sintiéndonos. «A mi orden», dije por los comunicadores, mi voz no traicionando el terror que sentía. «Fuego concentrado en el centro de la masa, ilumínenlo». El segador estaba a 50 yardas cuando di la orden. ¡Fuego! La M240B de Anvil estalló con un rugido ensordecedor. Un torrente de rondas de 7,62 milímetros de la OTAN, martilleando el torso de la criatura. Las pesadas balas atravesaron su piel, arrancando trozos de carne del color de la obsidiana. Por un momento, sentí una oleada de esperanza, pero la esperanza murió tan rápido como nació. Las heridas, abiertas y espantosas, comenzaron a humear y a cerrarse ante nuestros propios ojos. La carne se retorció y se unió de nuevo, sin dejar rastro del daño.
El segador ni siquiera rompió su paso. ¡Sin efecto!, gritó Anvil por encima de los disparos. ¡Sigan disparando!, grité de vuelta, abriendo fuego con mi propio rifle. Breacher y Doc se unieron. Nuestras rondas de 5 con 56 milímetros, chispeando inútilmente contra la piel de la criatura como guijarros contra el casco de un acorazado, era como dispararle a un fantasma. Un fantasma muy sólido y muy mortal. El segador levantó una mano larga de 3 dedos. No nos señaló a nosotros, sino a una camioneta oxidada en el borde de la propiedad. La camioneta se arrugó hacia adentro con un chillido de metal torturado, comprimiéndose en una bola de acero apretada y retorcida, como si fuera aplastada por un gigante invisible. Fue una exhibición casual de poder, un gesto de desprecio. Nos estaba diciendo lo insignificantes que éramos. Esto no era una pelea, era una ejecución. ¡Retirada! ¡Ahora! ¡Breacher, detona las cargas!, grité. Nos retiramos de las ventanas mientras Breacher pulsaba el detonador. Los explosivos que había plantado en el porche y en el vestíbulo estallaron en una explosión masiva y contundente. El frente de la mansión se astilló en una tormenta de madera y polvo, envolviendo al segador en los escombros. Usamos los preciosos segundos de cobertura para retirarnos por la parte trasera de la casa, dirigiéndonos a los jardines descuidados. Salimos a la luz moribunda, trepando por un muro de piedra desmoronado. Me giré para comprobar a mi equipo justo cuando la nube de polvo de la explosión comenzaba a asentarse. El segador estaba de pie entre los escombros, completamente ileso, su forma brillando con una tenue y furiosa luz roja. Entonces, se movió uno de los ecos, más rápido que los otros. Se desprendió del enjambre y se disparó sobre el techo de la casa. Se lanzó directamente hacia Breacher mientras saltaba el muro. ¡Breacher, cuidado!, grité. Nunca tuvo una oportunidad. El asalto psíquico lo golpeó a quemarropa. Fue 100 veces más poderoso que lo que habíamos experimentado en el tejado. El cuerpo de Breacher se puso rígido. Su rifle cayó de sus manos. Un espeso hilo de sangre brotó de su nariz, oídos y las comisuras de sus ojos. Se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionando, paralizado por una agonía que ni siquiera podíamos imaginar. El segador se deslizó hacia adelante, sus movimientos sin prisa. Se cernió sobre la forma temblorosa de Breacher. No lo golpeó ni lo desgarró. Simplemente se agachó y le puso una mano en el pecho. El cuerpo de Breacher se disolvió. No hay otra palabra para ello. No se quemó ni se desintegró. Simplemente se deshizo. Su carne, huesos y equipo se convirtieron en una nube de partículas grises y luz que fluyó hacia la mano del segador, absorbida por su masa. En menos de 2 segundos, el sargento de primera clase Frank O'Connell, un hombre con el que había servido durante 8 años, se había ido. Ni siquiera quedaba una mancha de sangre. Una ola de terror puro y primario me invadió, tan poderosa que casi me hizo caer de rodillas. Corrimos. No nos retiramos tácticamente, huimos como niños asustados, abriéndonos paso a través del bosque enmarañado detrás de la mansión. El triunfante zumbido de baja frecuencia del segador, persiguiéndonos en la oscuridad creciente. Encontramos refugio en el sótano de una casa suburbana en ruinas, a varias manzanas de distancia, desplomándonos en la oscuridad húmeda y mohosa. El shock era un peso físico que nos oprimía el aire de los pulmones. Habíamos perdido a un hombre, más que perdido. Fue consumido. Borrado Glitch, su rostro pálido y surcado de lágrimas, revisaba frenéticamente las imágenes de la cámara del casco de Breacher, que había transmitido hasta el último segundo. «Judge, mira», tartamudeó, girando su portátil hacia mí. La pantalla mostraba el momento de la absorción. A medida que la fuerza vital de Breacher fluía hacia el segador, el cuerpo de la criatura pulsaba con una brillante luz interna. Parecía crecer infinitesimalmente, su presencia en los sensores de energía de Glitch aumentando drásticamente.
Las palabras del diario del sectario resonaron en mi cabeza: un cosechador, para recolectar la cosecha de almas. Me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No solo no habíamos logrado herirlo, al luchar contra él, al alimentarlo con la vida de uno de los nuestros, acabábamos de hacerlo más fuerte. La pérdida de Breacher dejó un vacío en nuestro equipo, un silencio donde solían estar su humor cínico y su confianza inquebrantable. Pero no había tiempo para el duelo. Todavía estábamos en el corazón del coto de caza del monstruo, y nuestra misión había cambiado fundamentalmente. Ya no se trataba de neutralización, se trataba de supervivencia e inteligencia. Encontré una posición defendible en el ático de una casa de 2 pisos, lo que nos daba una vista privilegiada sobre una gran parte del distrito residencial. Me puse en contacto por satélite con la FOB, mi voz un monótono bajo y controlado que ocultaba la tormenta que rugía dentro de mí. Comando Cosecha Sombría, aquí Judge informo. Hemos perdido a un miembro del equipo, apodo Breacher, caído en combate. Hice una pausa. Las palabras sabían a ceniza. Sujeto 0, el segador. Es inmune a las armas pequeñas convencionales y a los altos explosivos. Repito, es completamente invulnerable a la munición estándar. Posee habilidades telequinéticas extremas y se alimenta de vida biológica, absorbiéndola directamente. Lo hemos hecho más fuerte. El silencio al otro lado fue pesado por la conmoción. Luego, la voz del general Thorne regresó, despojada de toda formalidad. «Entendido, Judge. ¿Qué necesita?» «Permiso para desplegar activos antimaterial pesados», dije. «Vamos a enfrentarnos con el M-107 y los AT-4. Necesitamos ver si podemos perforar su piel con algo que pueda matar un tanque». «Permiso concedido», respondió Thorne sin dudar. «Que Dios los acompañe, hijo». Mientras esperábamos que el segador reapareciera, observamos su horripilante trabajo desde nuestra posición. No nos estaba cazando. Parecía haber olvidado que existíamos. En cambio, se movía con un propósito sistemático y aterrador, deslizándose por una calle de idílicas casas suburbanas. Se detuvo frente a una pulcra casa colonial de 2 pisos. No derribó la puerta ni rompió una pared. Simplemente colocó su mano en la fachada de la casa. La madera y el ladrillo comenzaron a desmoronarse, convirtiéndose en polvo que se arremolinaba alrededor de la mano de la criatura. Toda la estructura se hundió y colapsó sobre sí misma, no con un rugido, sino con un suspiro de materia en descomposición. De la ruina que se derrumbaba, pequeñas y brillantes. Esferas de una tenue luz blanca, docenas de ellas, flotaron hacia arriba y fueron atraídas hacia el pecho del segador como polillas a una llama. Estaba viendo cómo cosechaba a una familia. Sus almas, su energía vital, lo que fueran, se convirtieron en su combustible. El tenue brillo interno de la criatura se intensificó y pareció erguirse un poco más. «No solo está matando», susurró Doc, su rostro una máscara de horror. «Está consumiendo. Todo el pueblo es un buffet». Glitch rastreó su camino. Se mueve metódicamente, manzana por manzana. Su trayectoria lo lleva hacia la vía principal, Grand Avenue. Podemos interceptarlo allí. Preparamos la emboscada en esa ancha calle de 4 carriles. Un fantasma de la prosperidad de un pequeño pueblo americano Anvil tomó su posición en la ventana destrozada de un bufete de abogados en un segundo piso. El enorme cañón del M-107A1. Descansando sobre una pila de libros de derecho, amartilló una bala Raufoss MK 211 de calibre .50, un proyectil multipropósito explosivo, incendiario perforador de blindaje. Si algo podía llamar la atención de esta cosa, sería eso. Doc y yo nos ocultamos al otro lado de la calle en un restaurante en ruinas, cada uno con un lanzacohetes AT-4 apoyado en el hombro. El segador apareció, una figura solitaria de la muerte en la avenida vacía. Se deslizó entre los coches abandonados y los cuerpos desecados. Un rey inspeccionando su reino silencioso.
Pasó a la zona de muerte que habíamos establecido. Anvil. «Envíalo», ordené. El M-107 disparó con un profundo y resonante estruendo, que fue completamente eclipsado por el estallido sónico de la propia bala, el proyectil. Viajando a casi 3.000 pies por segundo, golpeó al segador directamente en su floral y horrible cabeza. El impacto fue espectacular, un brillante destello de luz blanca, y la cabeza del segador explotó en una lluvia de icor negro y energía. La criatura se tambaleó por primera vez, su enorme cuerpo balanceándose mientras dejaba escapar un agudo silbido similar a un chillido que rompió todas las ventanas en una manzana a la redonda. La esperanza, frágil y desesperada, volvió a encenderse en mi pecho, pero la esperanza se convirtió en cenizas. Los restos destrozados de su cabeza humearon y comenzaron a retorcerse. Zarcillos de carne negra crecieron del muñón a una velocidad imposible, entrelazándose, reformando la grotesca estructura en forma de pétalo en cuestión de segundos. El chillido del segador se convirtió en un rugido de pura rabia, y esta vez se dirigió directamente a nosotros. Centró su atención en la posición de Anvil. No lanzó nada. No disparó un rayo. Simplemente rugió, y el aire mismo entre nosotros y él pareció solidificarse y ondular. El asfalto de la carretera se dobló y se partió mientras una ola de fuerza invisible se disparaba a través de la calle. ¡Fuego!, grité. Doc y yo apretamos los gatillos simultáneamente. La onda expansiva de los AT-4 llenó el restaurante de humo y polvo, mientras dos cohetes surcaban la calle. Ambos impactaron al segador en el centro de la masa. La explosión resultante fue inmensa. 2 libras de ojiva antitanque de alto explosivo detonaron en su pecho, envolviéndolo en una bola de fuego floreciente que arrancó la fachada del bufete de abogados en el que estaba Anvil. Durante 10 segundos completos, el mundo fue fuego y trueno. Luego, silencio. Observamos, jadeando, mientras el humo se disipaba. Seguía de pie. El fuego había ennegrecido su piel y la explosión había dejado heridas superficiales, como cráteres, en su pecho. Pero estaba vivo. Estaba allí, su cuerpo pulsando con la energía cruda que acababa de absorber de las casas, las explosiones pareciendo haber hecho poco más que molestarlo. Nuestras mejores armas, nuestros destructores de blindaje, habían fallado. Volvió su cabeza recién reformada hacia nosotros, y una nueva y aterradora comprensión amaneció en mí. No lo habíamos herido. Solo habíamos logrado captar toda su atención. Ya no éramos soldados, éramos fantasmas, rondando los bordes del alboroto de un monstruo. Nuestra misión se había convertido en un juego desesperado del gato y el ratón, donde el ratón no podía hacer más que informar de la posición del gato, mientras devoraba todo a nuestro alrededor. Los 3 que quedábamos, yo, Doc y Glitch, nos movíamos entre las ruinas, nuestra moral destrozada. Éramos los mejores de los mejores, forjados en los fuegos de la guerra moderna, y estábamos tan indefensos como niños. Nuestras habilidades, nuestra tecnología, nuestro coraje, todo era una broma macabra ante esta cosa. Mi conversación con el general Thorne fue tensa, las palabras raspándome la garganta. Señor, le digo que nada de lo que tenemos funciona. Le disparamos a la cabeza con una bala HEIAP de calibre 52, AT-4. Se regeneró en segundos. No podemos detenerlo. Repito, este objetivo no puede ser neutralizado por una unidad terrestre. Solicito ataque aéreo inmediato. Peligro cercano. ¿Entendido, Judge? La voz de Thorne crepitó de vuelta, pesada con el peso de su decisión. Mantenga su posición y la telemetría activa. La ayuda está en camino. El costo psicológico se estaba volviendo insoportable. Los ecos eran una presencia constante. Sus patrullas silenciosas una forma de tortura implacable. Sus susurros psíquicos ya no eran un asalto directo, sino un zumbido persistente y de bajo nivel de pavor que roía los bordes de nuestra cordura. Empezamos a ver cosas en las sombras. El destello de la sonrisa de Breacher,
la sólida figura de Anvil montando guardia. Doc, nuestra roca de calma, tuvo que administrar dosis bajas de estimulantes y ansiolíticos de su botiquín, solo para mantenernos concentrados, sus propias manos temblando ligeramente mientras lo hacía. Nos estábamos desmoronando. Nos estábamos retirando, moviéndonos de unos grandes almacenes derrumbados a un aparcamiento que ofrecía mejor cobertura, cuando el segador hizo su jugada. Estábamos cruzando una plaza abierta, la parte más arriesgada de nuestro viaje. Anvil proporcionaba cobertura, su enorme figura una presencia tranquilizadora en el borde de la entrada del garaje El Segador. Todavía a 2 manzanas de distancia, detuvo su lenta marcha. No se movió hacia nosotros. En su lugar, una astilla de su sombra en el suelo se profundizó, se estiró y luego se disparó a través del pavimento con una velocidad antinatural. ¡Anvil!, grité, pero era demasiado tarde. El zarcillo de oscuridad viviente, no más grueso que una lanza, lo golpeó en el pecho. No hubo impacto, ni sonido. Anvil simplemente miró la sombra que lo atravesaba, una expresión de profunda sorpresa en su rostro. Luego, él y su M240B, el arma más pesada y el hombre más fuerte de nuestro arsenal, se desmoronaron en una pila de fino polvo gris que el viento comenzó a esparcir de inmediato. Un momento estaba allí, nuestra roca, nuestro ancla. Al siguiente, se había ido. La pérdida fue devastadora, un golpe que hirió el núcleo mismo de nuestra voluntad de luchar. Nos metimos en el garaje, el dolor y el terror, un cóctel tóxico en nuestras venas. Glitch, acurrucado sobre su equipo, su rostro iluminado por el resplandor verde de sus pantallas, de repente señaló con un dedo tembloroso. Judge, su camino. Ha cambiado. Miré su monitor. El segador había terminado su barrido metódico de las áreas residenciales. Había consumido casi todo. Ahora su camino era una línea recta e inquebrantable. Se dirigía al centro de la ciudad, directamente hacia la estructura más alta, no el edificio de oficinas en el que habíamos aterrizado, sino el viejo ayuntamiento de Havenwood, un orgulloso edificio de piedra con una imponente torre del reloj. «Tiene un objetivo», murmuró Doc, su voz hueca. No solo se estaba alimentando al azar, estaba cargando energía para algo. Mi comunicador satelital sonó. Era el general Thorne. Su voz era sombría, resuelta. «Judge, vemos su nueva trayectoria. No sabemos qué está planeando, pero no podemos dejar que llegue allí. He estado en contacto con el Pentágono. Autorizo el protocolo Martillo». Martillo. Un bombardeo aéreo a gran escala. Significaba que daban por perdido Havenwood por completo. Ghost 1. Su misión ha concluido, ordenó Thorne. Lleven a su equipo al punto de extracción en los límites de la ciudad. Ahora, el ataque aéreo está en camino 5 minutos. Los 3 supervivientes de Ghost 1 empezamos a correr. Abandonamos nuestro equipo pesado, llevando solo nuestros rifles y nuestro dolor. Mientras huíamos de la ciudad moribunda, miré hacia atrás por encima del hombro. El segador, un coloso de oscuridad, se acercaba a los escalones del ayuntamiento, su trono. Estaba a punto de completar su terrible obra, y no éramos más que testigos del fin. Desde el tejado de un almacén en el límite absoluto de Havenwood, observamos el cielo. La primera señal del protocolo Martillo no fue un sonido, sino un destello de luz solar en alas distantes. 2 de ellas. A-10 Thunderbolt 2, conocidos cariñosamente como Warthogs, eran arsenales voladores, feos, tercos y construidos alrededor del arma convencional más aterradora del inventario estadounidense. Por primera vez en horas, una pizca de esperanza se atrevió a entrar en mi corazón. El Warthog líder inclinó su ala y comenzó su pasada de ataque, lanzándose hacia el ayuntamiento donde el segador ahora permanecía inmóvil. La silueta del avión era inconfundible, una promesa de potencia de fuego brutal y abrumadora. Luego vino el sonido. El aire se desgarró con un ruido como el de 1000 millones de avispones furiosos. Un ensordecedor brrrte
que resonó en las colinas circundantes. Era el sonido del GAU-8 Avenger del A-10, un cañón Gatling de 30 milímetros y 7 cañones, escupiendo proyectiles incendiarios perforadores de blindaje a un ritmo de 70 por segundo. Un torrente de fuego y proyectiles de uranio empobrecido, cada uno del tamaño de una botella de cerveza, se estrelló contra el segador. El suelo alrededor de la criatura estalló en una serie continua de explosiones, convirtiendo el hormigón y el acero en metralla. El segador fue destrozado. La lluvia de fuego de cañón lo desmembró, desgarrando su torso, volando su cabeza en vapor. Fue una aniquilación completa y absoluta. En la tienda de mando a 50 millas de distancia, podía imaginar los vítores. Por un segundo glorioso, pareció que habíamos ganado. Pero los trozos comenzaron a brillar. Pequeñas brasas de luz oscura pulsaron en los cráteres y los escombros esparcidos. Luego, como atraídos por un imán invisible, los fragmentos se elevaron en el aire y volvieron a unirse. Miembros destrozados, trozos de torso y fragmentos de su piel se reensamblaron en una grotesca exhibición de biología acelerada. En segundos, el segador se irguió de nuevo, su furia una fuerza palpable que irradiaba a través de la plaza en ruinas. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un grito psíquico silencioso de pura furia, una onda de choque invisible que sacudió a los A-10 en el aire. El segundo Warthog, sin inmutarse, comenzó su propia pasada. No usó su cañón. Liberó su carga útil. Una serie de 4 bombas Mark 82 de 500 libras cayeron de sus alas, silbando hacia el objetivo. El mundo se volvió blanco. La serie de explosiones fue apocalíptica, un trueno rodante que sacudió nuestro edificio hasta sus cimientos. La onda de choque reventó las ventanas restantes, cubriéndonos de cristales. Una enorme bola de fuego se elevó sobre el centro de la ciudad, un sol artificial que incineró todo a su paso. Nada podría sobrevivir a eso. Nada. Cuando el humo y el fuego finalmente se disiparon, todavía estaba allí. Estaba de pie en el centro de un nuevo y masivo cráter, su piel ennegrecida y carbonizada, ícor fundido goteando de un centenar de heridas, pero estaba de pie, estaba vivo. Lentamente levantó la cabeza, no mirándonos a nosotros, sino a los aviones que circulaban arriba, y contraatacó. Su boca floral y partida se abrió de par en par, más de lo que debería ser físicamente posible. Una esfera de pura negrura, un agujero en la realidad misma, se formó dentro de su fauce. Desde esa esfera, un rayo de vacío concentrado se disparó hacia el cielo con una velocidad imposible. Golpeó al A-10 líder. El avión no explotó, no cayó del cielo. Simplemente dejó de existir. El rayo tocó su ala, y toda la aeronave, piloto y todo, se disolvió en una nube de polvo negro que fue instantáneamente esparcida por el viento. Uno de los aviones más resistentes y fuertemente blindados jamás construidos, borrado de la existencia en un instante. El segundo piloto, su voz un grito frenético por el canal abierto que estábamos monitoreando, tiró de su avión en un ascenso brusco, huyendo por su vida. En la FOB, pudimos oír la voz atónita del general Thorne, ordenando la retirada inmediata de todos los activos aéreos. La Esperanza no solo murió, fue asesinada, diseccionada y mostrada a nosotros pieza por pieza. Habíamos lanzado toda la ira de nuestro ejército contra esta cosa, y había aplastado nuestra mejor arma del cielo como a una mosca. Estábamos total y absolutamente solos. El segador no nos prestó más atención. Éramos insectos, indignos de su atención ahora que las amenazas mayores se habían ido. Volvió su atención al ayuntamiento, o lo que quedaba de él. Con un propósito terrible, comenzó a escalar la fachada de la torre del reloj, sus largas extremidades encontrando agarre en la piedra bombardeada, sus garras abriendo profundos surcos en el granito. Ascendió por la torre, no con el frenético trepar de un animal, sino con el avance constante e inexorable de un rey ascendiendo a su trono. Los tres, los últimos restos de Ghost 1,
Solo podíamos mirar. Nuestros rifles eran inútiles. Nuestros cuerpos estaban rotos por el agotamiento y el dolor. Ya no éramos soldados en una misión. Éramos simplemente testigos, los últimos cronistas de los momentos finales de Havenwood. Nuestro único deber restante era observar, registrar, asegurarnos de que alguien supiera cómo el mundo comenzó a terminar. En la FOB, el general Thorne debió de haber llegado a la misma conclusión. Una nueva orden llegó por los comunicadores, no solo a nosotros, sino transmitida por todas las frecuencias de emergencia, a todas las estaciones. Aquí Comando Cosecha Sombría. Anulo todos los protocolos de comunicación. Transmitan la señal en vivo por todos los canales abiertos, cifrados, sin cifrar, civiles, militares, todo. Dejen que el mundo vea. Dejen que vean lo que se avecina. El secreto era un lujo para un mundo que todavía tenía futuro. Mientras el segador subía, una profunda quietud cayó sobre la ciudad. El viento murió. Los ecos, que habían estado pululando en un frenesí caótico, ahora se reunieron alrededor de la base de la torre, una congregación silenciosa y flotante de los condenados. El único sonido en todo el valle era el raspar y crujir de las garras del segador en la piedra mientras se arrastraba cada vez más alto. Llegó a la cima. Arrastró su enorme cuerpo hasta el campanario, erguido contra el cielo amoratado del crepúsculo. La energía que había cosechado del pueblo, de las bombas, de mis hombres, ahora pulsaba visiblemente bajo su piel, brillaba desde dentro. Un ser de puro poder malévolo silueteado contra la noche que se avecinaba. Entonces, inclinó la cabeza hacia atrás, su fauce partida abriéndose a los cielos, y soltó un rugido. No fue el rugido de rabia o dolor que habíamos oído antes. Fue un sonido de triunfo, un sonido de llegada. Fue un bramido resonante que sacudía el alma, que trascendía el sonido. Una llamada de clarín psíquica que resonó no solo a través del valle, sino a través del tejido mismo de la realidad. Era una baliza, encendida en la oscuridad de nuestro mundo, señalando a lo que sea que yaciera más allá. Y algo respondió. Las nubes directamente sobre la torre comenzaron a arremolinarse, cada vez más rápido, formando un vórtice violento y antinatural. El cielo, que había sido de un púrpura turbio, se volvió de un verde enfermizo y tóxico. En el ojo del vórtice, la realidad misma pareció desgarrarse. Una grieta dentada y chirriante de luz esmeralda partió los cielos. Y desde esa herida en el cielo, una columna de energía pura e impía se estrelló, envolviendo al segador y la torre del reloj en su brillo cegador. La columna de luz verde no era solo un rayo de energía, era una puerta. La luz se estabilizó, y la grieta en el cielo se convirtió en un portal abierto. Una ventana a un lugar que desafiaba la cordura a través de ella. No vi estrellas ni espacio negro, sino un paisaje agitado y enloquecedor de geometría imposible y continentes de carne viva, todo bañado en ese mismo crepúsculo esmeralda. Entonces, empezaron a pasar. Al principio, fue solo uno, una forma que se desprendía del portal y se deslizaba por el rayo de luz. Se parecía al segador, a nuestro segador, pero luego siguió otro, y otro. Pronto fue una inundación. Cientos, luego miles de ellos, se derramaron a través del portal. Una legión de cosechadores, algunos más grandes y grotescos que el que habíamos combatido, otros más pequeños y rápidos. El cielo sobre Havenwood se ennegreció con sus alas coriáceas, una marea de pesadillas que se derramaba sobre nuestro mundo. La cosecha había terminado. La invasión había comenzado. En mi auricular, escuché la última transmisión que oiría del general Thorne. Su voz ya no era la de un comandante, sino la de un hombre mirando al abismo. Activen el protocolo Tierra Quemada. El objetivo es la cuadrícula. Nunca terminó. A través de mis binoculares, vi a una de las criaturas más pequeñas desprenderse del enjambre y lanzarse en picado, moviéndose a la velocidad de un caza a reacción. Cayó en picado hacia el horizonte, en dirección a la FOB,
La transmisión del general terminó en un estallido repentino y violento de estática, y un único grito truncado. El sonido de metal desgarrándose fue lo último que el canal transmitió antes de quedar en silencio. El mando había desaparecido. En el tejado, los tres nos miramos Doc, su rostro surcado de mugre y lágrimas. Glitch, que había abandonado su equipo y sostenía su rifle con los nudillos blancos. Observamos al ejército de monstruos extenderse desde Havenwood. Un río negro de muerte fluyendo a través del paisaje de Oregón era esto. Era el evento de extinción. Expulsé el cargador gastado de mi M4A1 y metí uno nuevo con un golpe seco. El familiar clic metálico fue un pequeño y desafiante sonido frente al apocalipsis. «No nos van a tomar vivos», dije. No era una pregunta, era una declaración de hechos. Doc y Glitch asintieron, sus rostros sombríos pero resueltos. Comprobaron sus propias armas. Los vimos entonces, 3 de las criaturas separándose del enjambre principal y girando hacia nuestro edificio. Finalmente se habían dado cuenta del último parpadeo de vida en su ciudad muerta. Activé mi transpondedor de emergencia, un último y desesperado acto de testimonio. A quien quiera que pueda oír esto. Soy el sargento maestro Cole Hartman, apodo Judge, Ghost 1. Havenwood ha caído. Están aquí, están por todas partes. Mi voz se quebró por primera vez. El acero en ella finalmente se resquebrajó. No luchen contra ellos. No hay forma de luchar contra ellos. Simplemente corran. Escóndanse. Sobrevivan si pueden. Que Dios bendiga a Amer. Las criaturas aterrizaron en el tejado, sus pezuñas agrietando el hormigón. Levanté mi rifle, mis hermanos a mi lado. Lo último que mi transpondedor registraría sería el rugido de 3M, 4 disparando en modo automático, un gesto final y fútil de desafío. Ese sonido fue rápida y completamente ahogado por un coro de chillidos triunfantes e inhumanos. Luego, solo hubo silencio. A través de Oregón, y luego del mundo, nuevas grietas de luz verde comenzaron a desgarrar el cielo. La recolección había terminado. La verdadera siega acababa de empezar.